Hola a todos, mi nombre es Jordan Steven Vargas Bustos y hoy les voy a enseñar a cómo realizar el montaje de un circuito temporizador variable basado en un circuito integrado LM555. Primero, para comenzar con este video, sería definir qué es un circuito integrado. Entonces, un circuito integrado es un pequeño chip semiconductor que generalmente está hecho de silicio. Este en su interior posee varios componentes electrónicos, sino así de que dependiendo de los componentes que este posea, pues este va a cumplir una función. De aquí vamos con el protagonista de esto, que sería el LM555. El LM555 es un circuito integrado que permite la generación de señales de onda cuadrática en cierto periodo de tiempo determinado en función de los componentes que este tenga conectados a sus diferentes terminales. Entonces, el LM555, como podemos apreciar en la imagen, tiene un total de 8 pines, siendo así que para comenzar a leerlos, primero nos ubicamos en la pequeña muesca o esa como hendidura que tiene y que también podamos leer las letras de la nomenclatura de este, siendo así que una vez hayamos identificado esas partes del LM, podemos comenzar a enumerarlos, siendo así que comenzamos de la parte de abajo, desde izquierda a derecha, y la parte de arriba desde derecha a izquierda. Entonces, el pin número 1 es el pin denominado como tierra. Este está conectado a un divisor de voltaje, que el divisor de voltaje son un total de 3 resistencias de 5 kiloohmios que son conectadas en serie. Siendo así que como son de aquí mismo, viene el nombre del circuito LM555, ya que son 3 resistencias en serie de 5.000 ohmios. Entonces, siendo así de que el pin 1 recibe aproximadamente un tercio del voltaje de la alimentación y el pin número 8 recibe 2/3. Por eso es un separador de voltaje, ya que entrega una cantidad de voltaje a ciertos componentes del LM. Ahora nos vamos con el pin número 2. El pin número 2 es conocido como trigger, que sería el disparo del circuito. Siendo así que este está conectado de forma interna a un comparador, y este comparador, dependiendo de cierto voltaje, va a generar una señal y más adelante esta será procesada por el flip-flop, que es en resumen el cerebro del circuito. Luego está el pin número 3, que es la salida, que está conectada a la etapa de salida. Pues la salida es la respuesta que determina el flip-flop teniendo en cuenta las señales del pin número 2 y el pin número 6. Y de ahí seguimos con el pin número 4, que es reinicio. El pin de reinicio funciona al momento de tener, a ver, dependiendo de la salida que tenga el LM555, pues este reinicia y vuelve a enviar la señal, así que va pasando, va alternando estados entre ceros y unos, es decir, entre altos y bajos. Siendo así que al momento de estar conectado a una corriente de por lo menos de 0,7 voltios, este no se reiniciará. En caso de que no esté conectado a ninguna corriente, lo mejor es conectarlo directamente a la fuente de voltaje, ya que a la fuente de alimentación, ya que si no el LM va a comenzar a reiniciarse al no tener esta señal. De ahí vamos con el pin número 5, que es el control de voltaje, que si muy bien su función es la de su mismo nombre, controla el voltaje, pero en este caso controla el voltaje que recibe el comparador del pin número 6, siendo así que con este podemos alternar la señal que está recibiendo ese comparador para así tener una respuesta distinta, en donde no solo se contaría de los elementos que no solo se contaría el voltaje que está recibiendo la entrada, que es el pin número 8, sino que también el pin número 5 afectaría a este dato, a este valor y asimismo al resultado. De ahí sigue el pin número 6, que es el umbral. El umbral está conectado al otro comparador del LM555, siendo así que este, al igual modo que el pin número 2, pues va a determinar, a partir de las señales que ésta reciba, que va a determinar un estado de salida, que más tarde será procesado por el flip-flop. De ahí sigue el pin número 7, que es la descarga, que está conectado a un transistor interno del LM555. En el caso de este circuito, pues se va a usar la descarga para lo mismo, para el momento de la descarga del condensador de 100 microfaradios. Y ya ahí tenemos el pin número 8, que es la fuente de poder, es la entrada, la alimentación del LM555, que asimismo, como lo mencioné anteriormente, está conectado al divisor de voltaje. Bien, ahora sí, procediendo con el montaje del circuito, necesitaremos primero una tabla protoboard en donde realizaremos el montaje. También necesitaremos un potenciómetro de 100 kiloohmios, que el potenciómetro tiene un total de 3 pines: la entrada, la salida y el pin a tierra, siendo así que entre la entrada y la salida, al momento de yo girar la perilla hacia la izquierda, reduciría la resistencia que hay entre esos dos puntos, y al girarla hacia la derecha, la terminaría aumentando. El LM555, que si logran identificar, aquí está la muesca o la hendidura a la cual me refería, y si muy bien no se logra apreciar del todo bien, aquí estaría la nomenclatura, las letras del LM, siendo así que desde esta orientación yo las puedo leer de forma correcta. Luego tenemos
el condensador de 100 microfaradios que funciona similar a una batería, siendo así como más bien una batería más pequeña y que se descarga de una forma más rápida, siendo así que este almacena una cantidad de voltaje y después la va descargando de forma periódica. Un diodo LED que en este caso permite el paso de la corriente y lo indica emitiendo un halo de luz. Un pulsador que nos permite el paso de la corriente, en este caso, bueno, realmente nos permite abrir o cerrar el paso de la corriente entre dos puntos. Y por último, tres resistencias, teniendo una de 6800 ohmios, una de 1000 ohmios y una de 220 ohmios. Entonces, adicionalmente necesitaremos cable UTP previamente cortado y pelado de tal forma de que nos permita realizar las conexiones de distintos puntos, además de una batería de 9 voltios junto a un portapilas, ya que la batería almacena energía y por medio del portapilas podemos comunicar los dos terminales de la batería hacia el protoboard, siendo así de que con eso podemos alimentar nuestro circuito, además de que debemos de conectar dos cables, uno de positivo a positivo y otro de negativo a negativo, siendo así que con esto podemos permitir el paso de la corriente por ambas partes del protoboard para luego alimentar a nuestro circuito. Entonces, ahora sí, en cuanto al montaje de nuestro circuito, tomaremos al LM555, identificaremos el lugar de la hendidura y que a su vez podamos leer la nomenclatura de este. Siendo así que lo vamos a conectar en nuestro protoboard. Y una vez conectado, enviaremos la terminal número 1, que es tierra, que está conectado al divisor de voltaje, hacia el negativo de nuestro protoboard. Ahora procedemos a conectar el pin número 2. En este caso podemos ver que en el esquema el pin número 2 está conectado entre una conexión entre un pulsador que tiene una terminal hacia negativo y otra terminal va hacia una resistencia de 6800 ohmios que está conectada a positiva. Entonces, conectamos el pulsador, conectamos a nuestro pulsador desde el pin número 2 y la otra terminal y la enviaremos a negativo, mientras que la otra terminal del pulsador la enviaremos con una resistencia de 6800 ohmios a positivo. Entonces, realizamos la conexión para utilizar cable UTP y poder conectarlo a positivo. Ahora pasamos con el pin número 3. Para eso necesitamos el diodo LED. En este caso, el diodo LED, bueno, los diodos LED tienen dos terminales, siendo así que estas tienen una polaridad, es decir, posee una terminal positiva y una terminal negativa, siendo así que estas son denominadas como cátodo y ánodo. El cátodo es la terminal positiva del LED y esta, entonces, el cátodo es la terminal positiva del LED y podemos identificarla ya que el pin de esta terminal es más grande, mientras que el ánodo es la salida y es la terminal positiva, siendo esta la del pin más corto. Entonces, conectaremos el cátodo al pin 3 y el ánodo lo vamos a enviar con una resistencia de 220 ohmios hacia negativo. Siendo así que por el momento así irían las conexiones de este circuito. Ahora sí, entonces siguiendo con el montaje de nuestro circuito de este temporizador variable, conectaremos el pin número 4 a positivo. En este caso, siguiendo el esquema, no utilizaremos el pin número 5, sino que nos saltamos al pin número 6, que tiene una conexión. En primera instancia comenzaremos con el pin número 6, en donde conectaremos el positivo hacia el condensador, conectamos el cátodo del condensador de 100 microfaradios al pin número 6, mientras que el ánodo lo vamos a enviar a la terminal negativa, a la tierra de nuestro protoboard. Ahora vamos a conectar un potenciómetro. Y bueno, en este caso, como mencioné anteriormente, vamos a usar un potenciómetro de 100 kilo ohms, siendo así de que lo vamos a conectar y realizaremos conexiones con sus pines de la siguiente manera. Primero, la entrada debe ir hacia el pin número 6. Ahora realizaremos la conexión del potenciómetro, siendo así de que la entrada va a ir hacia el pin número 6. La salida irá hacia el pin número 7, al igual que tierra también irá al pin número 7. Siendo así que una vez conectadas las terminales de nuestro potenciómetro, el circuito de momento irá con las siguientes conexiones. Bien, una vez conectado el potenciómetro, vamos a conectar una resistencia de 1 kilo ohmio, que en este caso va a salir de la conexión entre el pin número 7, el pin número 7 que está conectado a la... Ahora sí, una vez con el potenciómetro conectado, tomaremos la resistencia de 1 kilo ohmio y la conectaremos desde la conexión que está hecha hacia el potenciómetro del pin 7. En este caso, la resistencia irá a positivo. Entonces, para finalizar con el circuito, conectaremos el pin número 8. El pin número 8 irá hacia positivo. Siendo así que, una vez finalizadas todas nuestras conexiones, el circuito quedaría conectado de la siguiente forma. Ahora sí, para probar el circuito, conectaremos la batería de 9 voltios al portapilas y conectaremos el cable negro hacia negativo. Entonces, continuando,
nos devolvemos al LM555, siendo así de que nos iríamos específicamente a hablar del pin número 2 y el 6. El pin número 2 está conectado a un comparador de su mismo nombre, es decir, el comparador de disparo, siendo así que cuando el voltaje que recibe el pin número 2 es menor a un tercio de voltaje, este dará una señal de salida de 1, mientras que si el voltaje llega a ser mayor, la salida será igual a 0. Cuanto al pin número 6, es el momento de que éste recibe una señal, o recibe un voltaje mayor a los 2 tercios del voltaje que está recibiendo por su comparador de forma interna, la salida será 1, mientras de que si el voltaje que recibe este pin es menor, eh, es menor que los 2 tercios del voltaje que tiene el LM, la salida será 0. De aquí pasamos al flip-flop. El flip-flop en este caso es un flip-flop RS, es decir, reset y, me corrijo, un flip-flop SR, set y reset. Entonces las compuertas. Ahora sí, al momento de poner a funcionar el circuito, lo que haremos es presionar el pulsador. Al presionar el pulsador, lo que hacemos es de que conectamos al pin número 2 directamente negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que lo estamos conectando a 0 voltios en este caso. Entonces, tengamos en cuenta que nuestra batería es de 9 voltios, siendo así que el pin número 2 recibe un tercio del voltaje gracias al separador de voltaje y el pin número 6 2 tercios, es decir, un tercio de 9 voltios es igual a 3 voltios, mientras que los 2 tercios son igual a 6 voltios. Entonces, al pasar de forma externa, la terminal a recibir 0 voltios, lo que hace es de que cambie el estado del LM. ¿Por qué? Porque inicialmente está en un estado de 0 y 1. Al estar en 0 y 1, entonces el LM está apagado, por eso no pasa nada con el LED. Al pasar esta señal, lo que hacemos es de que aquí va a pasar un 1. ¿Y cuál es la otra cosa? A partir de esta resistencia, la resistencia de 1 kilo ohmio y la de 100 kilo ohmios, es de que permitimos de que se dé la carga del condensador. ¿Pero por qué pasa esta carga del condensador? Es una respuesta en sí al momento de presionar el pulsador. Siendo así de que cuando se presiona, cuando no está presionado el pulsador, el condensador está cargando. Y al momento de volver, siendo así de que cuando no está presionado el pulsador, el condensador se está cargando y no se está cargando. Siendo así de que antes de presionar el pulsador, pues el condensador se está cargando. Y al momento de presionarlo, vemos de que el condensador se descarga, siendo así de que esta descarga termina siendo mayor a los 2 tercios de voltaje, a los 6 voltios. Entonces, al ser mayor a estos 6 voltios, el condensador comienza a descargarse, siendo así de que dependiendo en función de, de las dos resistencias, más la del condensador en sí, de la capacitancia del condensador, se determina un tiempo en el cual el LED se queda encendido. Entonces, en resumen, al presionar el pulsador lo que hacemos es bajar la señal a cero, siendo así de que... Entonces, en resumen, al momento de presionar el pulsador, lo que hacemos es de que la señal pasa a ser cero y la señal del pin número 6 pasa a ser 1, siendo así que el flip-flop determina que en su salida, es decir, en Q, el LM va a estar en su estado de alto, siendo así que en función de las resistencias de 1 kilo ohm y la de 100 kilo ohmios, más multiplicados por el condensador, obtenemos el resultado de por cuánto tiempo el circuito va a estar encendido, siendo así que aquí podemos evidenciar el uso de la tabla de verdad, tanto del comparador 2, el comparador 6 y del flip-flop en sí. Algo que cabe destacar es que el flip-flop, a partir de la señal que resida en Q, esta se ve pasada al pin número 3, que es la salida. Para antes de pasar a esa salida, pasa por la etapa de salida, siendo así de que ahí se comunica esa información y en este caso se enviaría la señal de onda cuadrática hacia este diodo LED.